Es un placer para la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, FUNINDES USB, tener esta nueva conexión FUNINDES, en donde conversaremos con Exi Bisbal sobre la paz, su naturaleza y cómo lograr una cultura que promueva sus valores. La profesora Bisbal es ingeniera industrial, doctora en innovaciones educativas y magíster en ingeniería industrial, además de especialista en responsabilidad social empresarial y coach ontológico ejecutivo. Profe, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Un placer de nuevo conversar contigo, Malieska, desde la Universidad Simón Bolívar, desde FUNINDES, nuevamente agradecida por este espacio. Sí, el tema de la paz a mí me ha traído muchísimo y más ahora en estos tiempos en los que estamos, porque es toda una situación en la que debemos estar preparados para comprenderla y para hablar con los estudiantes, incluso dentro de las organizaciones, en nuestros procesos de asistencia y actividades de extensión universitaria. Y además de eso, socializar luego en nuestros espacios familiares, en nuestros espacios con los amigos, todo lo que podamos aprender entonces en los espacios académicos sobre esto, sobre la paz. Y para ello, profe, lo primero que obligatoriamente tengo que preguntarte es, ¿qué entiende la gente por paz? Bueno, fíjate, cuando uno le pregunta a las personas qué es la paz, yo siempre hago una acotación que qué interesante es preguntarle a un niño sobre la paz. Y cuando tú le dices a un niño, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees tú que es la paz? El niño enseguida te dice, es lo contrario a la guerra. O sea, lo tienen claro, lo tienen muy, muy claro. Y efectivamente, la paz es esa capacidad que podemos tener los seres humanos de aceptar algo que ya pasó, ¿ok? Porque tiene que ver con la aceptación de lo que me está ocurriendo en este momento, sin resentimientos, sin estar viendo la historia del pasado. Y la paz tiene dos elementos, o sea, está constituida, se puede hablar de la paz desde dos espacios. Una, cuando lo hablamos como un valor, y otra cuando hablamos de que la paz es un estado de ánimo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la paz de la que queremos hablar, de la que queramos hablar, podemos desarrollarla y disertar en ella de manera diferente. Entonces, la paz como un estado de ánimo tiene que ver con lo que dije al inicio, que es cuando ya nosotros aceptamos eso que ocurrió y yo efectivamente, con base al juicio de creer de que eso ya no existe en el hoy, entonces lo acepto. Eso que me pasó, lo acepto y por lo tanto entro en paz. Y eso es un estado de ánimo. ¿Ok? Y la paz desde otros ámbitos tiene que ver con lo que esencialmente es contrario a la guerra, ¿ok? Y aquí es interesante mirar que también la paz no es solamente la ausencia de la guerra, como dicen los niños cuando uno se lo pregunta a los niños, sino que también es una virtud que nace de ese estado de ánimo, ¿verdad? Y es una disposición para la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la benevolencia, la búsqueda del encuentro de la confianza con el otro. ¿Por qué? Voy a poner un ejercicio práctico en este momento que estamos tú y yo, y para toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Cuando ustedes no pueden dormir o cuando ustedes ven a una persona con ojeras, ¿qué pueden pensar de esa persona?
que se siente mal, que no tiene paz, que no está tranquila, que no durmió bien. Exacto. Y resulta que para lograr la paz hay que tener una serie de elementos en checklist. O sea, como que hice esto, hice lo otro, hice lo otro. Pero cuando tenemos cosas pendientes que no nos dejan dormir, entonces sencillamente no estamos en paz. Y cuando no estamos en paz, eso significa que no dormimos y podemos tener una serie de situaciones adversas que justamente no nos permiten vivir la vida de manera saludable, sostenible y nos hacen o quedarnos allí en el resentimiento, peleando con todo el mundo, echándole la culpa a los demás, o la otra salida es avanzar, ir hacia otras acciones, actuar para salir de esa situación. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la paz esencialmente es, es un acuerdo, ¿ok? Que se busca para poner en fin la guerra que tenemos o con nuestra historia de lo que queremos hacer o en una guerra con otros. ¿Ok? Ahorita que estamos en esta situación tan lamentable de guerras, donde se habla de guerras a cada rato, cuando vemos esta situación es porque lo que se busca, lo que se debería buscar es la paz. Y la paz se logra cuando efectivamente se pone fin a la guerra. Ahora, aquí es interesante mirar también algo sobre cuándo inicia una guerra. La guerra inicia cuando empezamos a sospechar que que nos pueden atacar y cuando empezamos a dejar de dormir. Allí empieza la guerra. Y esto es interesante mirarlo porque, por ejemplo, si nos vamos a los 17 objetivos del desarrollo sostenible, todos estos 17 objetivos pasan por buscar la paz. Y es que de hecho, uno de los objetivos es las alianzas y la búsqueda de la paz, porque ella prácticamente pasa de manera transversal. Si no hay paz entre grupos de intereses, entre actores, entre diferentes personas, entonces no hay manera de, por ejemplo, lograr la producción, no hay manera de lograr acuerdos para el desarrollo tecnológico, no hay acuerdos para lograr el crecimiento y la capacitación y la educación de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, la guerra comienza cuando empezamos a dejar de dormir porque efectivamente aquello que no nos deja dormir, efectivamente es el preámbulo a esa sensación de malestar, de inquietud, ¿ok? Entonces, la paz como estado de ánimo, como situación de logro, es cuando llegamos a ese estado de quietud, de tranquilidad, que no es suficiente para lograr el desarrollo. Mosca con esto, no es que la paz es suficiente, es que la paz es necesaria, sí, pero la paz no es suficiente. Tiene que haber otras cosas adicionales para lograr una salida satisfactoria y un bienestar máximo, ¿ok? La paz a veces no es suficiente, es uno de los tantos elementos que debe existir para tener un bienestar dentro de una organización, en un país, en una ciudad, en una localidad, en cualquier ámbito, en la familia, no es suficiente la paz, ¿ok? Inclusive en un organismo, ¿no? Como estabas diciendo hace rato, que un Sí, organismo también necesita tener paz, aunque no sea suficiente. sí. Ahora, ya nos has dado algunas luces de por qué es importante vivir en paz,
pero ¿por qué otras cosas es necesario vivir en paz, además de lo que ya has nombrado hasta ahora? Es que la paz desde desde lo que, a ver, la paz es un valor, se puede considerar como un valor, ¿ok? Y como valor, y la palabra valor lo que significa es que lo valoramos, o sea, es un estado de ánimo y un elemento que valoramos los seres humanos para lograr otras cosas. Y lo tienen tan claro las organizaciones, que la organización más antigua de la historia humana, que es la Iglesia Católica, aboga por la paz. Fíjense que incluso lo tiene dentro de las oraciones. La paz esté contigo. Cuando una persona fallece, que descanse en paz, porque lo que busca es la paz del que está vivo también. Entonces, la palabra paz es muy poderosa y muy necesaria porque efectivamente genera la base de la estructura para poder lograr otras cosas. Por ejemplo, si tú no tienes paz por ejemplo, si tú estás trabajando, vamos a poner un ejemplo, ahorita con esta situación que nos tocó después de la pandemia y ahorita que estamos en un país en el que tenemos adversidades, hay personas que hace años no tenían cómo alimentarse y hoy todavía ocurre, ¿ok? Pero había como mayor volumen de personas. Entonces, esas personas cuando se van a dormir, ¿cómo se van? No se van en paz porque no tienen el sustento económico para alimentarse. Entonces, cuando, cuando la paz no está instalada de manera permanente o por lo menos de manera cíclica en nuestro sistema cotidiano, se genera el caos, ¿ok? Y del caos nace justamente esa sensación de insatisfacción, esa sensación de que hay algo que me falta, y por lo tanto es que salen las personas a actuar, a hacer cosas que pueden ser caóticas. O sea, la paz es necesaria para mantener el orden, ¿ok? Pero la paz, como te vuelvo a repetir, es necesaria, es la base fundamental para generar otras cosas. Por ejemplo, la confianza, que es una de las competencias que se debe desarrollar entre los seres humanos para poder relacionarse efectivamente, la confianza no se genera sola porque sí, pues. O sea, la confianza se construye. Por ejemplo, si tú vas a contratar un taxi o vas a buscar un servicio de otra persona, la persona para lograr, para que tenga tu confianza, debes tú sentir que efectivamente es sincera, porque se basa en tres elementos. Tú juzgas que es sincera, tú juzgas que es competente y tú juzgas que es responsable. O sea, si la persona sabe manejar, es porque es responsable. Es sincera porque te puede decir, mira, no, es que yo no te puedo buscar a esta hora, sino a esta hora. O sea, tú la juzgas sincera de que sí te va a ir a buscar a la hora que te va a buscar. Y es competente. O sea, tú no te montarías en un taxi de una persona que no tiene ni siquiera la licencia de conducir. Entonces, para unir, ¿por qué estoy diciendo esto de la confianza y que tiene que ver esto con la paz? La paz se genera cuando tú confías en el otro. Si tú no confías en otro y no generas una relación saludable con el otro, pues no va a haber paz. Por ello, la paz es sumamente esencial y para construir la confianza, bueno, se debe trabajar cada uno de estos elementos que te acabo de decir. Bien sea para aplicarlos, tú estás hablando y ya yo voy pensando dónde se pueden aplicar. Se pueden aplicar con tu pareja, se pueden aplicar con tus amigos, se pueden aplicar
con algún emprendimiento y los empleados que tengas o con algún negocio, si es algo un poco mayor, y así, ¿no? Ir escalando en las organizaciones, en los estados, en los gobiernos. Entonces hay como una serie de momentos o de actores en los que se puede y los que se debe generar entonces la paz. Así es. ¿Y cómo se puede llegar a vivir en paz? Ya nos has dicho un poco lo que es y cómo y dónde encontrarla, pero ¿cómo llegar a vivir en paz? Fíjate, yo lo veo como un ciclo. O sea, em, estar en paz, en la paz absoluta, como te estaba diciendo al inicio, no es tampoco tan saludable. O sea, vamos a poner un extremo, o sea, vamos a poner el ejemplo de qué pasaría si, si tú estás al frente de un bosque, ¿verdad? Y estás allí disfrutando de los pajaritos, disfrutando, no te está picando ningún zancudo, el sol está en su temperatura perfecta, estás disfrutando aquello, ¿verdad? Pero no tienes trabajo. ¿Tú estarías en paz? No, ¿verdad? Seguramente no, porque estaría No. pensando cómo conseguir un empleo que pueda yo. Eso. Exactamente. Entonces, la paz no es absoluta, la paz es relativa en el momento que necesitemos paz. O sea, necesitamos paz, por supuesto. Por ejemplo, si yo necesito paz para concentrarme a redactar algo, pero necesito bulla, ruido, música cuando estoy en mis quehaceres del hogar. Necesito escuchar que hay gente en la casa para tener paz. O sea, hay un tema sobre o sea, ni tan calvo ni con dos pelucas, como dicen. ¿Ok? Necesitamos un grado de paz para realizar nuestras cosas, ¿verdad? Pero la paz en exceso no me permite avanzar. Como dije en esta entrevista al inicio o a la mitad, cuando nosotros trabajamos la paz no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente la paz? Porque para tú lograr el bienestar máximo, para lograr generar capacidades, para sentirte pleno, en algunos momentos tienes que soltar la paz y empezar a hacer cosas. Y cuando haces cosas, inevitablemente afectas a las personas que están a tu alrededor. Es inevitable. O sea, de eso habla incluso la huella humana. Cuando hablamos de que el ser humano desde que nace genera una huella de carbono, genera un efecto de que existe. Entonces, nosotros cuando hacemos cosas para sobrevivir como seres individuales, como seres humanos, en ese proceso de buscar la sobrevivencia, trabajamos, compramos carro, bueno, los que podemos compramos carro, compramos alimentos, allí estamos contaminando, ¿verdad? En todos esos procesos. Y en esos momentos que estamos haciendo todas esas cosas, no hay paz. Lo que hay es acción. Y esa acción se da porque en el fondo queremos hacer cosas, ¿ok? Porque si no las queremos hacer, sencillamente no, o sea, estaríamos muertos, pues, o sea, tenemos que hacer cosas para lograr eh, desarrollarnos, ¿ok? Y en ese accionar, en ese lograr cosas para lograr mi sobrevivencia como individuo, en ese proceso se da lo que nosotros llamamos el estado de ánimo de la ambición. ¿Por qué? Porque si no tenemos ambición por buscar otras cosas, sencillamente nos quedamos en un nivel inferior donde no logramos el desarrollo.
¿ok? Tenemos que tener ambición, que eso es un estado de ánimo, para lograr el bienestar. Entonces, cuando tenemos esa ambición y actuamos y logramos cosas diferentes, entonces en ese instante no estamos en paz. Fíjate, para lograr la paz, tenemos que tener la ambición de lograr la paz. Tú dirás, ¿pero qué es esto? Esto es una contradicción. No, señor. Resulta que si estamos, por ejemplo, viendo esta situación de guerra entre Rusia y Ucrania, yo no soy analista político ni nada de esto, sino desde lo que es el estricto análisis del fenómeno de la guerra versus la paz. Yo creo y tengo hasta certeza de que Ucrania ambiciona la paz y por ello tiene ciertos llamados para la búsqueda de la paz. Que eso implica que pueda haber otras acciones concretas que generen otras guerras. Bueno, sí, eso es así, pero para lograr la paz a veces se tienen que dar otras acciones que puede ser que no sean tan pacíficas, ¿ok? De hecho, hay una canción que habla de eso, no sé si te viene a la cabeza. Si quieres no las cantas, profe. Tienes No. el espacio libre. Sí, que es una canción, creo que es de Pablo Milanés o de Silvio, no recuerdo muy bien de verdad quién es el autor, pero que para que haya paz tiene a veces que existir una pequeña guerra. Eso es así. Entonces, lograr, ¿por qué, por ejemplo, para la Iglesia Católica, volviendo al tema de la Iglesia, por qué para la Iglesia fue tan importante la Guerra Santa? La Iglesia se embarcó en una guerra porque creían que esa era la salvación de la humanidad y lograron a la final establecerse en paz. Y esa ha sido de ahí en adelante la bandera de la Iglesia. Entonces, a veces, por eso que te digo, como te dije al inicio de esta conversación, es un ciclo, guerra, paz, guerra, paz. Ojalá y las civilizaciones y la humanidad efectivamente logren soltar esa guerra bélica desde las armas y que esa guerra sea sencillamente de la conversación, así como dicen, la Guerra Fría, las conversaciones, o sea, cuando ya el poder del lenguaje no genera cambios o acuerdos entre las partes, es que se da la guerra. Por eso es que la cultura de paz, instalar una cultura de paz, es tan importante, porque fíjate que cuánto no se pierde con la guerra. Lamentablemente es terrible todo esto. Ahora, aquí hay que hacer un llamado de atención a todos los niveles, porque esto es un tema que se tiene que hablar desde el hogar, se tiene que hablar en los colegios, se tiene que hablar en las empresas, en las universidades, a todo nivel. Esto abarca a todo nivel, porque quien no tenga claro que la paz es necesaria para la subsistencia y el desarrollo de cualquier ser humano, entonces no entiende que ese es como el cimiento de la creación del resto de las acciones que se puedan desarrollar. Sin paz, sin la base de la paz, no puede haber sino caos. Y iba a hacer un comentario también, profe, que ciertamente es importante que el elemento ambición, como tú estás diciendo, entre en juego, pero no ambición desmedida, que esa es la otra. Así como la paz debe tener un equilibrio, debe ser relativa,
según nos estás diciendo, pues también pienso que la ambición debe serlo, porque la ambición desmedida entonces genera quizás un poco más de caos. Sí, lamentablemente la palabra ambición ha sido utilizado en ciertos espacios donde la han etiquetado como algo terrible, como algo inapropiado, como algo que no debe existir, y juzgan de manera a priori la palabra ambición. Pero cuando tú te pones a analizar la palabra ambición, etimológicamente hablando, y desde lo que es el concepto del estado de ánimo, la ambición es lo único que nos mueve a desarrollarnos como seres humanos. Sin la ambición, no hay manera de lograr cosas diferentes. Tú estudias porque tienes la ambición de graduarte. Tú emprendes una empresa porque tienes la ambición de vivir de esa empresa. Claro, la ambición en exceso desde el abuso del poder, del abuso, eso es otra cosa. Y eso no es la ambición a la que yo me estoy refiriendo, que puede ser malentendida, y muy bueno que me hayas hecho la acotación, porque justamente esa palabra, lamentablemente, la han catalogado como que inapropiada, pero no. O sea, cuando tú sales a hacer compras, tú tienes la ambición de que los reales te alcancen para comprar todo lo que quieres. Es un estado de ánimo que nos mueve a la acción y al logro. ¿Ok? Yo no sé si eso es una ambición o un sueño. Ahí ya Pues, estoy un poco... Ay, así es. hace rato me quedé pensando también que hablabas sobre la cultura de paz, la cultura para la paz. Pudiésemos desarrollar un poco más esa idea, cómo alcanzar una cultura para la paz. Sí, la cultura de paz tiene que ver con diferentes aspectos. Este, mm, a ver, primero, la cultura de paz busca socializar a los actores de una organización, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente dentro de lo que es el clima o la cultura organizacional dentro de una empresa o de un grupo de personas, este, hay la necesidad justamente de que se dé esto como uno de los valores. Cuando nosotros logramos, por ejemplo, que la cultura de paz se instale, entonces los prejuicios, la discriminación, las diferencias se van mitigando. ¿Por qué? Porque la cultura de paz lo que busca es la cercanía y la integración de las personas para que trabajen de una manera más organizada y menos disruptiva, ¿ok? Cuando tenemos esta cultura de paz, logramos justamente materializar el sueño de toda organización, trabajar en equipo para ser más productivos. A la final, eso es lo que busca la cultura de paz. Entonces, ¿cómo se logra la cultura de paz? Bueno, con educación, no hay otra. O sea, ahí yo sé que hay empresas que hacen bohíos, hacen verbenas, hacen actividades, pero cuando hacen actividades sin orden, no logran los objetivos. Diferente es cuando tú a esa actividad de distracción y de integración le das un orden y un foco,
porque yo lo he visto con mis propios ojos. A veces las empresas hacen este tipo de eventos y que si bolas criollas, que si verbenas, hacen cosas de estas y después aparecen diferencias importantes que llegan hasta las manos, o sea, y por ello eso se trabaja desde el lenguaje, desde la búsqueda de la tolerancia, de la solidaridad, pero eso se trabaja, o sea, se trabajan con profesionales, se trabajan con psicólogos, con coaches, con gente que sepa trabajar el tema de la cultura de paz y de buscar justamente limar esas diferencias y cerrar esas brechas conductuales, porque aquí hablo de conducta, pero no necesariamente es conducta solamente, también pueden ser enfermedades. Mira, a veces pasa que las organizaciones, sin darse cuenta, contratan a las personas y las personas tienen enfermedades, están enfermas porque, bueno, nunca se les detectó o dentro de la organización se enfermaron. Entonces, allí tienes que tratarlo con un psicólogo, con un psiquiatra, tienes que tener gente experta que traten esos casos. Entonces, yo he visto eso también con mis propios ojos porque cuando yo le hago coaching, a veces mandan a los trabajadores a que le hagamos coaching y resulta que la persona no necesita coaching, lo que necesita es un psicólogo o un psiquiatra y nosotros muy respetuosamente damos referencia de ese tipo de cosas. Entonces, en ese proceso de buscar la cultura de paz, tú te puedes conseguir cualquier cantidad de elementos que son muy, muy interesantes de revisar en una organización. Sí, es un tema delicado, ¿no? No es que cualquiera puede ir y hacer este trabajo. Por eso existen siempre personas capacitadas para guiar estos procesos, para mejorar estos procesos. Y es bien interesante porque siempre pensamos, no, yo me veo un video por allí y listo, ya puedo hacerlo, ya puedo mejorarlo. O no, yo me leo un libro y listo, ya soy un buen gerente o un buen líder o un buen planificador organizador, pero no es así. Siempre ir con las personas indicadas, asesorarse, consultar con las personas indicadas. Si bien es cierto que tiene un costo, también es cierto que este costo luego se ve reflejado en la satisfacción de la misma organización, que es sumamente importante. Sí, y en ese sentido es importante siempre recalcar que para eso estamos los profesionales universitarios, para eso estamos los coaches ontológicos, para eso están los psicólogos, los psiquiatras, los especialistas en cada área. Es importante recalcar que la estructura de una capacitación es siempre necesaria para afilar la sierra. Como dice Steve Covey en el 7º hábito de las personas altamente efectivas. Eso hay que hacerlo constantemente. Eso no es de vez en cuando o cuando tengo personal nuevo. No, es que la gente se te puede enfermar por el camino. Y eso es normal y eso ocurre con mucha frecuencia y las empresas textualmente se enferman. O sea, hay organizaciones que están enfermas porque no se atienden a tiempo. Entonces, es una necesidad esto de trabajar y capacitar a los trabajadores. A veces ni siquiera se enferman, sino que todos pierden el camino y se crea un caos, un sinsentido. Así que está muy interesante esto de buscar a las personas indicadas para aplicar bajo cierto diagnóstico, entonces, las medicinas correctas. Profe, Así ya es. con unos minutos para terminar nuestra conexión Funindes de hoy, te quisiera preguntar, esto de vivir en paz, es algo natural? No, no es natural vivir en paz. La paz se conquista. La paz se logra por un trabajo constante
de revisión de juicios, de creencias. Muchas veces entramos en historias que nos contamos o que nos creemos que vamos por el camino y creemos a otros y resulta que entramos en una guerra interna. La paz no se logra sola porque es que llega, no. Por eso es que existen tantos ejercicios tantos cursos para lograr una respiración, por ejemplo, el trabajar la respiración, el lograr conectarse con uno mismo, el lograr tener conciencia de las creencias que tengo, si son limitantes o si son expansivas. O sea, la paz es un estado de ánimo que si bien la iglesia, por ejemplo, y vuelvo con el tema de la iglesia y tú dirás, pero bueno, ¿por qué habla tanto de la iglesia? Es que no hay organización más antigua que la iglesia y ellos lo han tenido muy claro. La iglesia ha logrado justamente entender que la paz es esencial y ellos trabajan constantemente la paz. Fíjate que siempre está en sus oraciones, siempre en las misas tú lo escuchas y allí es donde tú ves que es una conquista, es una búsqueda de un estado de ánimo en el que no se logra con facilidad. Normalmente podemos vivir en diferentes estados de ánimo, que si ambición, que si resentimiento, etcétera. Entonces, la paz, para lograr la paz, hay que trabajarse mucho. Hay que constantemente, hay psicólogos que trabajan solamente ese aspecto de la paz. Entonces, no es que se da, la paz se conquista, se trabaja y se añora. Bueno, profe, gracias. Gracias por traernos estos tips para que podamos alcanzar la paz. Sabemos que cuando perdamos el camino podemos buscarte para que nos guíes un poco, porque a todos nos puede pasar, o en lo individual o en lo organizacional. Te doy entonces las gracias por haber compartido este espacio. Le digo a las personas que nos están viendo, que nos van a ver en diferido, que nos van a ver en nuestras redes sociales, que pueden seguirnos por Instagram, por LinkedIn, por Facebook y por Twitter como Funindes USB. Además, tienen nuestra página web que es www.funindes.com, donde hablamos de todo esto en consultorías, en asesorías, en cursos, en diplomados. Hay una red de expertos de este y otros temas muy, muy interesantes. Así que, Elsie, el último minuto es para ti. Bueno, muchísimas gracias, Maleiska, por este espacio, a Funindes en conexión, por dar esta oportunidad para entregarles estas goticas de enseñanza. Y bueno, también pueden seguirme a mí por mis redes sociales, @elsi con Y, Bisbal, B pequeña y después B alta. Así que, bueno, los esperamos en cualquier momento y quedo a la orden para cualquier otro momento o para cualquier servicio. Así que gracias. Gracias.